Hola amigos y amigas del canal de YouTube del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia. Mi nombre es Javier Tomás y soy el autor de este libro que tengo aquí, Todo lo que debes saber sobre el coche eléctrico. Si cuando estaba escribiendo este libro a principios de 2019 pensaba que era importante, que podía tener una buena labor social este libro, ahora en abril de 2020 pues lo sigo creyendo e incluso creo que es más importante aún. Sin entrar en profundidad entre los temas relacionados con el cambio climático, creo que todos hemos aprendido en estas últimas fechas a que igual hacer caso a los científicos pues es adecuado y hay que escucharles. Nos llevan diciendo muchísimo tiempo que podemos tener grandes problemas con este tema, el cambio climático y con la calidad del aire. En ese sentido creo que hemos visto últimamente fotos en las redes sociales con la situación de las ciudades y su calidad del aire, el antes y el después de esta pausa en la que estamos metidos ahora mismo. Entonces creo que la situación de ahora es la que a nivel de la calidad del aire es la que nos gustaría mantener en el largo plazo y es la que queremos llegar a conseguir, y es muy necesario para el futuro del ambiente en el que estamos y que todos queremos cuidar. En ese sentido, pues el paso hacia la movilidad eléctrica, y en concreto con los coches eléctricos, es un paso que estamos obligados a dar y al menos ahora tenemos una foto de cómo son unas ciudades con una movilidad disminuida, una movilidad que podría simular a una gran cantidad de coches eléctricos en estas ciudades nuestras. Entonces creo que este libro puede ayudar a avanzar en ese proceso. Creo que en esta época nos podemos seguir formando, podemos seguir aprendiendo, y en este libro, que está pensado para todos los públicos, pues vamos a poder entender los aspectos básicos de la movilidad eléctrica en general y los coches eléctricos en concreto. Vamos a ver todas sus partes, sobre todo y especialmente centrado en uno de los elementos más importantes y que más dudas suele generar, como es la batería. Hablaremos sobre su garantía, sobre su durabilidad. Hablaremos también sobre la parte de la recarga eléctrica, los diferentes tipos de carga que existen y en base a ello, pues el dinero que me costará en función de dónde vaya a recargar y el tiempo que me vaya a costar. Esto siempre es uno de los temas de debate más importantes. Creo que está escrito desde un punto de vista lo más objetivo posible, aunque yo pues soy firme defensor de esta nueva tecnología y creo que va a ser el futuro de todos, pero aún así está escrita desde un punto de vista objetivo. Es decir, que el libro explica las cosas que creo que son muy muy buenas y las que a lo mejor no son tan buenas. Y dentro de las que no son tan buenas, al final muchas de ellas lo que son son una necesidad de cambio de hábitos, más bien. Entonces, esos hábitos que debemos cambiar. Probablemente estamos ahora mismo en el momento de la historia dentro de nuestra generación que más proceda a cambiar hábitos. Vamos a cambiar muchos de ellos en los próximos meses, en los próximos años probablemente. Así que este es uno de más de los que tenemos que afrontar, el tener una mentalidad que nos permita tener una calidad del aire en nuestras ciudades, en nuestros entornos mucho mejor. Así que espero que este libro ayude a despejar cualquier duda que las personas normales tengamos sobre los coches eléctricos, que no significa que vayamos a comprarnos un coche eléctrico mañana, pero por lo menos vamos a tener las cosas mucho más claras, los conceptos mucho más claros, y cuando escuchemos hablar sobre el tema, pues espero que tengamos una perspectiva más amplia y podamos tener más información para opinar. Como he dicho, este es un libro adaptado a todos los públicos, que está en formato digital y que espero profundamente que os ayude en este periodo en el que estamos ahora sometidos, en este periodo en el que muchos estamos en casa. Y nada, espero que a través de la lectura de él pues sirva para que podamos avanzar hacia ese proceso de transición energética, transición ecológica que de verdad que nos hace falta en nuestro mundo. Así que espero a todos los que me estéis viendo que estéis bien de salud y que nada, que pronto pasará todo esto y volveremos a nuestras vidas con mucha más fuerza y concienciados y con todas las ganas de volver a vivir como vivíamos antes. Así que un fuerte abrazo a todos y hasta pronto.